espantoso por donde se le mire. El primer día de febrero de este año, Segundo Santillana regresó de la faena en el campo y regresó para encontrarse esta escena de infierno, ¿no? En este terreno, en estas tierras que durante más de 20 años venía disputándose con sus 3 hermanos, que ellos reclamaban como suya, que Segundo reclama como suyas y que sus hermanos dicen no, esto fue un terreno cedido por la comunidad. Lo cierto es que Segundo dice que sus hermanos ya antes habían intentado asesinarlo, atropellándolo con una motocicleta y los denunció ante la fiscalía. Entonces, como les digo, hoy los hermanos son investigados como presuntos autores intelectuales y reclaman que ese terreno no es de Segundo, sino una cesión de la comunidad donde viven en Huánuco. Mientras tanto, los presuntos asesinos serían hijos de uno de sus hermanos y a ellos se les ha encontrado restos de sangre, pero ellos se defienden diciendo no, ese día nosotros beneficiamos animales en la chacra. Esa es la sangre que nos han encontrado. Lo sorprendente del caso, que pareciera redondo, autores intelectuales, autores materiales, los cuerpos y el móvil, la Fiscalía es de la opinión de que no hay elementos suficientes para sospechar de la autoría intelectual de los hermanos. ¿Y qué tal? ¿Y qué pasa con los presuntos ejecutores? Están libres. Están libres. El caso se los presenta Angélica Villegas. Ahí los tajatos, man, se defendía ahí los tajatos. Los cuerpos de una madre con su hija y nieto de apenas 5 años eran encontrados con múltiples puñaladas y amputación de miembros inferiores en las tierras donde vivían y en la que a la vez eran el territorio que el patriarca de esta familia se peleaba con sus hermanos menores, quienes de acuerdo a la fiscalía eran los principales investigados por este crimen. Ya vi a mi sobrinito que estaba tirado en el rincón. Y de arriba lo vi que estaba degollado, así se doblaba su cuellito por atrás. Luego fuimos en mi mamita y mi mamita también estaba tirada en una sequía. Además, 2 menores de edad, sobrinos y primos de las víctimas, eran investigados por la Fiscalía como los autores materiales de este brutal asesinato. Ya ahí mamá nos la muerte, a mí, a mi señora, a mi todo. Pe. ¿Qué les dijo exactamente? Ahora a ti te mato. Se puede matar cualquier día. ¿Eres culpable o inocente del crimen de tu cuñada y tus sobrinos? Yo soy inocentemente completo. Triple crimen en la montaña, pistas, evidencias e impunidad. Estamos aquí, las hermanas. Hermana. Caserío de Purupuru en la región de Huánuco, días antes de un triple crimen. A finales de enero del 2022, la matriarca Erlinda, a sus 50, acompañada de su hija Noemí de 20 y su nieto Jefferson de apenas 5, amanecían para trabajar las tierras donde habían comenzado a cosechar papa y en la que luego metieron animales que les generaron grandes ganancias con el tiempo. Ese Winchu, ¿cómo trabaja? Oh, que está sacando Winchu hoy. Hola, Winchu. En este video de los Santillán Daza, la cámara también registraba la inocente y tímida sonrisa del niño de la casa Jefferson, aprendiendo del negocio familiar. Pero en la magia de esa naturaleza resultaba imperceptible la tensión y el odio que había detrás de la estadía de esta familia en esas tierras de 10 hectáreas que el patriarca Don Segundo se disputaba hace 20 años con sus hermanos menores Grover, Jolín e Isidro, según la investigación fiscal. ¿Por qué sus hermanos dicen que esta propiedad era de su padre? No. Y que su padre se la hereda a todos ustedes. No, yo no heredo, sino no, ese es de la comunidad. De la terreno de mi papá, de herencia, ese es Santa Rosa de Pampamachay, ese es otro lugar, como así una quebrada, ese está ahí. Yo no estoy tocando nada de ellos, nada de mi padre, de mi madre, no. La comunidad le entrega a usted este terreno. Ajá. ¿De palabra o de documento? El documento, mi firma. ¿Por qué le entregan ese terreno a tu papá? Porque él servía también al pueblo, gestionaban para carreteras, para que pueda llegar, todo eso lo hacían y cumplían con su trabajo y por eso le han considerado a él para que pueda vivir allí, para que pueda habitar con su familia.
El último jueves, don Segundo Santillán y su hija Delicia, convertidos hoy en los únicos sobrevivientes de su familia, viajaron 11 horas por tierra hasta la capital, buscando justicia. Este hombre nos decía que inicialmente las tierras de Puro Puro habían sido ocupadas sin documento de propiedad por su padre asesinado hace años en extrañas circunstancias, mostrándonos una documentación difícilmente legible, donde alegaba que la comunidad le había otorgado esos terrenos donde uno de sus hermanos menores, Grover, indicaba ser el posesionario. ¿Tu papá le explicó a tus tíos que efectivamente esas tierras le pertenecían a él legalmente? Sí, lo ha mostrado en el frente de la comunidad, pero ellos no entendieron. Así comenzarían en el 2008 los enfrentamientos entre Segundo y sus hermanos menores, Grover, Jolin e Isidro, como lo presentan ambas partes. Le golpeó a mi papá, mi tío Grover Morales Santillán y también Isidro Morales Santillán. Cuando se encontraba por los caminos le amenazaba a mi papá, a mi mamá igual, hasta los persiguieron, ahora les voy a matar, así diciendo ellos. ¿Quién dijo que los iba a matar? Mi tío Jolin Morales Santillán y Grover Morales Santillán junto con su esposa. Mi tía le dijo a mi mamá que te voy a hacer pegar con mis hijos y ahora yo te voy a dar donde sea, te voy a dar golpe y ahora no me voy a quedar con eso y vamos a seguir hasta lo último, le dijo. Y yo incluso le llamé a mi tío Grover Morales Santillán cuando ha sucedido el problema el año 2020 y le dije, ¿por qué tío está pasando esas cosas? Y me dijo que yo ya no soy familia y ustedes ahora no me digan tío nada, yo no soy nada para ustedes, ahora yo soy sangre frío, me dijo él. Sin embargo, en esta conversación telefónica, Grover, uno de los hermanos menores de Segundo, negaría inicialmente haber tenido problemas con él por las tierras, tildándolo de violento. ¿Tú amenazaste a tu hermano por unas tierras que ustedes estaban peleando? En ningún momento he amenazado a mi hermano, en ningún momento. Y entonces, ¿de dónde sacó él los documentos que están sellados y firmados donde él te denuncia a ti y a tus otros hermanos por intentar asesinarlo? A mí sí me ha intentado matarme a mí. Pero ustedes estaban molestos por las tierras que él ocupaba, tengo entendido. No. Tú lo dijiste en tu declaración, Grover. Tú dijiste que había unas tierras que él ocupaba que no eran de él. Sí estaban ustedes molestos por unas tierras que según ustedes él ocupaba. No, esos terrenos es mi posesión de mí, tengo mi posición. Sí, pero me tienes que enviar los documentos para yo confirmar que efectivamente tú eres el dueño. Ya, correcto, te envío más tarde. Tú me confirmas que efectivamente sí había una distancia entre ustedes y su hermano Segundo, el esposo de la víctima, por unos terrenos. Sí había una pelea. Sí, a mí me quería entrando a mi terreno, quería matar con su arma. Pero por eso, inicialmente me negaste que estuvieran enfrentados. Sí estaban enfrentados entonces por una propiedad. Sí, enfrentado él, ya, que estoy viviendo en mi casa, entrado en él, ¿no? También buscaríamos conversar con Jolin Santillán, el otro hermano menor de don Segundo, sindicado de amenazarlo de muerte a él y a sus parientes. Tú estabas molesto porque tu hermano tenía las tierras de tu papá. Yo, ¿por qué puedo estar molesto? Porque conmigo no hay ningún problema, ni mi segundo, ni mi sobrina, nada. Pero es que todos dicen que tú también estabas molesto porque ellos ocupaban el terreno y tú pedías una parte de ese terreno. A ti también te mencionan. No, conmigo se ha molestado mi hermano segundo porque yo había llevado al policía para que, ¿cómo se llama? Para que confisque la arma, porque había baleado a mi hermano Grover y yo juntamente y subí de acá con la policía. Lo que no cabía duda es que Segundo y sus hermanos menores, Jolin, Grover e Isidro, estaban enfrentados a muerte por esas 10 hectáreas en Huánuco, pero jamás para imaginar lo que se avecinaba. Son los días previos a una tragedia y Erlinda celebrará junto a sus hijos el último cumpleaños que reúna a los Santillán Daza. Es el 1 de febrero del presente año en el caserío de Puro Puro. Segundo, refirió ante las autoridades haber salido a trabajar ese día muy temprano con su hijo, dejando en casa a su esposa Erlinda, con la hija de ambos, Noemí, y su nieto Jefferson. Pero tras horas campo adentro, al regresar a su vivienda, el patriarca manifestó que le sorprendió ver que el ganado estaba fuera de lugar, pisando toda la cosecha.
visualizando manchas de sangre en la entrada de la casa donde guardaban sus materiales de trabajo. Mi papá lo encontró a mi hermana que estaba tirado, su cuerpo, y ya vio que estaba lleno de sangre por todas sus ropas, y también degollado, y también lesionado, y chancado con la piedra en la cabeza. De ahí dice que se para en la cruce del carretera, y escucha que el perro está ladrando. Entonces mi papá va y le encontró a mi mamá en una sequía. Estaba degollado, estaba todo pachurrado de cabeza, lleno de sangre. Encontró también a mi sobrinito que estaba sin vida ya. Mi sobrinito es de 5 añitos, es un niño que no tiene ninguna culpa, que es un niño inocente. Al leer la necropsia detallada, no concebíamos cómo él o los asesinos se habían ensañado con un niño de apenas 5 años, al igual que con su madre y abuela, al punto de apuñalarlos tantas veces y casi desmembrarlos, causándoles golpes con objetos contundentes en sus cabezas. Pero en medio del dolor del entierro, los deudos estaban seguros que detrás de este crimen estaban los 3 hermanos menores de Segundo, a quien la fiscalía le abrió investigación por el antecedente de amenazas de muerte recibidas a los occisos, y en vista que durante la pesquisa uno de ellos admitió haber recibido en su casa a un sobrino de la víctima que junto a otro menor de edad fue visto con ella el día del crimen, según los testigos. Tú dices que uno de tus tíos usó a su propio hijo menor de edad para cometer los crímenes. Sí, también lo usó a su propio hijo, mi tía Vilma Morales Santillán, y lo envió para que la pueda matarle, para que pueda degollarle. ¿Qué edad tiene tu primo, el supuesto asesino, según tú? Dice que tiene 13 años, ya por lo menos 14 años que ya tiene. ¿Pero por qué tú dices que fue ese el primo que cometió el crimen? Porque ha salido probatoriamente, porque había muchos testigos y ese día lo vieron, que conversaba con mi mamá, y dice que se ha llevado en su delante nomás a mi mamá. Y es 2 jóvenes, entre 2 eran esos jóvenes. Ah, él estaba acompañado de otra persona más. Sí, estaba acompañado. ¿De quién estaba acompañado? Es de una persona menor también, 17 años ya tiene. Pero 2 menores de edad pueden tener la fuerza y la altura para atacar a tu mamá, a tu hermana y a tu sobrino. No, porque ahí lo esperaba mi tío Isidro Morales Santillán. Además, en las inspecciones realizadas, la policía encontró sangre humana en la ropa del menor de edad, sobrino de una de las víctimas, razón por la cual la policía concluía que eran 2 adolescentes los autores materiales del triple crimen, siendo investigados como autores intelectuales los hermanos menores del patriarca, Grover, Jolin e Isidro. Pero, ¿qué respondieron ellos? Todo apunta, según lo que la fiscalía dice, que ustedes ordenaron el crimen y enviaron a 2 menores a cometerlo. No, completamente es falso. ¿Y entonces por qué la fiscalía tiene tantos elementos para decir que ustedes son los sospechosos? No, Segundo es acostumbrada de calumniarme. ¿Cómo te va a calumniar la fiscalía y cómo te va a calumniar también las manchas de sangre encontradas en uno de tus sobrinos? Claro, eso ya completamente saben el Segundo. A mí me dice Segundo que tú estás en comunicación permanente con Yolín y con Isidro. Esa es pura mentira, ese es el contra mentiroso del Segundo. ¿Tú no tienes comunicación ni tienes buena relación con Yolín y con Isidro? Sí, pero que yo normal comunico, pero que yo lamentablemente no le hablo nada, ¿no? Tú tienes una buena relación con estos hermanos y en casa de uno de estos hermanos se quedó uno de los investigados por el crimen. ¿Nunca te enteraste de nada? No. Pero han encontrado sangre humana en la ropa de uno de tus sobrinos, el hijo de uno de los hermanos con quien tú estás continuamente en contacto. Ya se la encuentra la fiscalía, entonces ellos saben, mis sobrinos sabrán por qué se encuentran en su ropa ellos, porque nosotros somos inocentes. ¿Quién mató a tu cuñada y a sus sobrinos? Eso no te puedo decir, porque yo vivo en el distrito de Churubamba, aparte de 18 años yo vivo. Las autoridades concluyeron que el triple crimen buscaba acabar con todos los Santillán Daza para sacarlos de la tierra en disputa. Sin embargo, el fiscal James Lurita, que investiga a los 3 hermanos del patriarca, señalados como autores intelectuales, indicó que no hay suficientes elementos que los vinculen al asesinato, por lo que esperan el secreto de las comunicaciones de los teléfonos de ellos. Mientras que el fiscal de familia, que investiga a los 2 menores mencionados como autores materiales,
no ha solicitado internamientos para estos infractores ante la ley. ¿Quién entonces se encarga de hacer prevalecer la justicia en tan macabro hecho?